Todos los años, casi 1 millón de personas caminan sobre la calzada del gigante. Familias, turistas, escolares. Suben a las columnas de basalto, miran hacia el Atlántico, y escuchan la misma explicación desde hace más de un siglo, que esas 40.000 estructuras hexagonales se formaron cuando la lava volcánica se enfrió lentamente dentro de un valle excavado por un río, hace 60 millones de años. Un proceso gradual, medido, catalogado, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986. La explicación era incorrecta. En 2021, el Dr. Mike Sims, geólogo del Museo Nacional de Irlanda del Norte, publicó un estudio que contradice esa versión en términos que no admiten ambigüedad. El terreno bajo la calzada no fue excavado por agua durante miles de años. Se hundió, de manera abrupta, en cuestión de días, cuando una cámara de magma poco profunda se vació bajo esa franja exacta de la costa de Antrim. Durante más de 80 años, la explicación oficial fue incorrecta. No ligeramente incorrecta. Incorrecta en el mecanismo central. Y lo que ese hallazgo geológico revela sobre lo que existe bajo las columnas de basalto de la calzada del gigante es algo que ninguno de los millones de visitantes anuales llega a escuchar. Algo que la mitología más antigua de Irlanda describió con una precisión que hoy resulta difícil de ignorar. Si los lugares que todos conocen todavía guardan verdades que la ciencia acaba de empezar a tocar, quédate hasta el final de este vídeo. Porque lo que vas a escuchar hoy no reescribe solo la geología de una costa irlandesa. Reescribe la pregunta que llevamos siglos haciéndonos sobre lo que ocurrió en ese lugar mucho antes de que llegaran los turistas. Durante más de 80 años, el consenso científico sobre la calzada del gigante descansó sobre un único supuesto, que antes de que la lava volcánica llenara esta zona de la costa, un río había excavado el valle donde las columnas se formarían después. Era una explicación cómoda. Encajaba con los modelos conocidos. Y nadie la cuestionó en serio hasta 2012. El Dr. Mike Sims llevaba años estudiando la geología de la calzada cuando, durante una excursión académica que él mismo dirigía, un joven geólogo brasileño cuyo nombre nunca quedó registrado en ningún expediente hizo la pregunta que nadie había formulado antes. ¿Cuánto tiempo habría tardado realmente un río en erosionar ese valle? Sims lo reconoció después con una honestidad que no abunda en la literatura académica. Escribió: había visitado la calzada del gigante muchas veces antes de ese momento. Hasta entonces, simplemente había aceptado la teoría anterior sin examinarla. Ese estudiante anónimo desató 9 años de investigación que culminaron en el estudio publicado en 2021 en Science Direct. Los resultados fueron directos. En el campo, no había ninguna evidencia de erosión fluvial en la formación de basalto inferior, exactamente donde debería haberse acumulado sedimento si un río hubiera trabajado esa roca durante miles de años. Nada. Las capas de roca, en cambio, mostraban algo diferente. Estaban inclinadas hacia un punto central, como si el terreno se hubiera hundido alrededor de un eje. Y la ausencia total de sedimento bajo las columnas indicaba que el colapso fue tan rápido que el agua o el polvo no tuvieron tiempo de acumularse. El mecanismo que el Dr. Sims propuso, y que el Museo Nacional de Irlanda del Norte respaldó públicamente en 2022, es el siguiente. Debajo de esa franja de la costa de Antrim existió una cámara de magma poco profunda. En algún momento, el magma se retiró. El suelo perdió su sustento y se hundió, de manera abrupta y completa. El colapso creó la depresión donde la lava posterior se acumuló, se enfrió, y formó las columnas. El colapso, según los datos del campo, ocurrió en días. Posiblemente horas. No en miles de años. 40.000 columnas de basalto perfectamente simétricas. Y debajo de ellas, una cavidad de origen volcánico cuyas dimensiones reales nunca han sido cartografiadas públicamente. Eso es lo que la ciencia acaba de confirmar sobre lo que ocurrió aquí hace 60 millones de años. Lo que nadie ha podido explicar todavía es por qué la tradición oral más antigua de Irlanda describió ese mismo sitio, con esa misma cavidad debajo, más de un milenio antes de que existiera la geología como disciplina. Mucho antes de que existiera la palabra geología, existía Fionn Mac Cumhaill. Los irlandeses lo llamaban el gigante. Pero la tradición oral más antigua, la que fue compilada en los manuscritos medievales del ciclo fenaico entre los siglos IX y XII, no lo describe simplemente como un hombre de tamaño extraordinario. Lo sitúa como el líder de los Fianna, la élite guerrera que protegía al rey supremo de Irlanda, y como una figura cuya línea de sangre conectaba el mundo visible con el mundo que estaba debajo.
Fionn Mac Cumhaill era hijo de Cumhaill, nieto del rey Nuada, y bisnieto directo de los Tuatha de Danann. Esa es la línea genealógica que los textos establecen. Y los Tuatha de Danann no son simplemente los dioses del panteón céltico en el sentido convencional de la palabra. Según el Lebor Gabála Érenn, el libro de las invasiones de Irlanda, uno de los manuscritos medievales más importantes de la tradición gaélica, los Tuatha de Danann fueron la quinta raza en ocupar la isla. Llegaron envueltos en una niebla que bloqueó el sol durante 3 días seguidos. Tenían 4 objetos que los textos describen en términos que no encajan en ninguna categoría familiar: la piedra de Fal, que emitía un rugido bajo los pies del rey legítimo; la lanza de Lugh, contra la cual ningún ejército podía resistir; la espada de Nuada, de la que no había escape; y el caldero del Dagda, del que ningún grupo se retiraba sin haber comido. Cuando los milesios, los pueblos celtas de habla gaélica, llegaron y derrotaron a los Tuatha, el acuerdo no fue la destrucción, fue la división. Los milesios gobernarían la superficie. Los Tuatha gobernarían lo que estaba debajo. Se retiraron a los Aid, las cámaras subterráneas ocultas bajo los monumentos megalíticos de Irlanda, selladas desde entonces. Y Fionn Mac Cumhaill, según esa misma tradición, era el último hombre que caminaba por la superficie de Irlanda con sangre de los Tuatha en sus venas. El hijo del mundo visible con herencia del mundo sellado debajo. Ese detalle, enterrado en los manuscritos medievales, es el que ningún vídeo sobre la calzada del gigante ha examinado con atención. Porque si Fionn era descendiente de los que habitan las cámaras subterráneas de Irlanda, la leyenda de la calzada no es solo la historia de un gigante que construyó un puente para pelear con un escocés. Es algo más específico que eso. Hay algo que la geología moderna confirma sobre la calzada del gigante que la tradición céltica describió primero, con una precisión que resulta difícil de atribuir a coincidencia. A 120 kilómetros al norte de la calzada del gigante, en la isla de Staffa, frente a la costa occidental de Escocia, existe la cueva de Fingal. Mide 75 metros de longitud, 20 metros de altura, y está parcialmente inundada por el mar. Sus paredes están formadas por columnas de basalto hexagonal, idénticas a las de la calzada del gigante. No es una semejanza superficial. Es la misma formación. El mismo flujo de lava volcánica, del mismo periodo geológico, que creó las columnas hexagonales de la calzada del gigante también creó las de la cueva de Fingal. La Enciclopedia Británica lo confirma sin ambigüedad. En algún momento de la historia geológica, las dos formaciones estuvieron físicamente unidas. El mismo puente de roca volcánica conectaba la costa de Irlanda del Norte con las Hébridas escocesas. El nombre Fingal no es escocés. Es la versión gaélica de Fionn Mac Cumhaill, el mismo gigante irlandés que, según la leyenda, construyó la calzada hasta Escocia. La tradición oral celta preservó, durante siglos, una realidad geológica, que la calzada del gigante y la cueva de Fingal son la misma estructura, dividida por el mar. Lo que los textos llamaban un puente construido por un gigante, los geólogos lo llaman hoy el mismo flujo de lava paleoceno. Ambas descripciones apuntan al mismo hecho, con siglos de diferencia. Y la cueva de Fingal tiene una propiedad adicional que Felix Mendelssohn describió cuando la visitó en 1829, tan perturbado por lo que escuchó que compuso una pieza entera alrededor del sonido, resonancias de baja frecuencia que la cueva produce cuando el mar entra y sale. Algo parecido, según los visitantes de siglos anteriores, a un latido. A algo respirando dentro de la piedra. Jules Verne la menciona en Viaje al centro de la Tierra. No como ornamento poético, como un punto de entrada. Hasta aquí, la ciencia y la mitología explican lo mismo con diferentes palabras. Pero hay una pregunta que ninguna de las dos ha respondido todavía. Y responderla requiere volver al estudio del Dr. Sims y a lo que éste implica sobre el espacio que existe debajo de las columnas de la calzada. En octubre de 2022, el Museo Nacional de Irlanda del Norte emitió un comunicado oficial que formalizaba la nueva teoría del Dr. Sims sobre la formación de la calzada del gigante. El comunicado incluyó esta frase, atribuida al propio Dr. Sims. Creo que el terreno se hundió cuando el magma ascendió y erupcionó en la superficie. La lava llenó la depresión creando las condiciones para que las columnas se formaran. Este evento probablemente ocurrió en solo unos pocos días, en lugar de los miles de años que habrían sido necesarios para que la erosión creara un valle fluvial. Unos días. El terreno bajo la calzada del gigante colapsó en días. Lo que ese dato introduce no es una anomalía menor de interpretación geológica.
Introduce una pregunta estructural que el estudio no responde, porque no era el objetivo del estudio. Si el terreno colapsó tan rápido, y la lava posterior llegó a la superficie por encima, ¿qué le ocurrió a la cavidad que quedó debajo? No toda la cavidad magmática se rellena cuando la lava erupciona hacia arriba. En sistemas volcánicos conocidos, como los de Islandia o Hawái, los colapsos de cámara dejan espacios residuales debajo de la superficie que persisten durante tiempos geológicos. En el caso de la Calzada del Gigante, no existe ningún estudio publicado accesible al público que haya sondeado sistemáticamente las cavidades bajo las secciones centrales del sitio. Lo que existe es la confirmación de que el terreno colapsó, de que la cavidad fue real, y de que la rapidez del colapso no permitió que el espacio residual se cerrara naturalmente. Hay algo debajo de las columnas de basalto. La ciencia ya no lo niega. Lo que la ciencia todavía no ha medido es cuánto. Para entender la magnitud de lo que eso implica, hay que volver a los textos del Lebor Gabála Eren y a lo que describieron sobre los Said. El acuerdo entre los milesios y los Tuatha de Danann no fue vago en los manuscritos. El texto lo narra con una precisión casi burocrática. Manannán Mac Lir, el dios del mar y figura de autoridad entre los Tuatha, fue designado responsable de asignar a cada miembro de la raza una cámara subterránea específica. A cada uno, su propio Said. El Dagda y su hijo Aengus recibieron el Newgrange, el monumento de Brún Aboyne en el condado de Met. Otros líderes recibieron sitios equivalentes en diferentes partes de la isla. La arqueología ha confirmado que Newgrange tiene una cámara interior, y que esa cámara está alineada con el solsticio de invierno con una precisión de menos de 2 grados, lo que implica un conocimiento astronómico que los constructores del Neolítico irlandés no deberían haber podido calcular sin instrumentos avanzados. El profesor Jan Lavalle, físico de materiales en la Universidad de Liverpool, publicó en la revista Nature Communications en 2018 los resultados de un experimento en el que recreó en laboratorio el proceso de fractura del basalto de la calzada. Utilizando núcleos de basalto del volcán Eyjafjallajökull de Islandia, calentó cilindros de 20 centímetros hasta ablandarlos, los fijó en sus extremos y los enfrió hasta que se fracturaron. El resultado confirmó que el basalto de la Calzada del Gigante se fracturó entre 840 y 890 grados Celsius, y que ese proceso de fractura creó patrones de grietas que se propagan hacia abajo mientras la roca se enfría. Esos patrones de grietas persisten en las columnas actuales. Y hay una sección de la calzada que los estudios geológicos del sitio identifican como el área de mayor densidad de fractura. No en el centro de la formación turística principal. En el margen norte, donde las columnas de basalto descienden hasta el nivel del mar. Es en esa sección donde el suelo habría colapsado primero sobre la cámara magmática. Y según el Lebor Gabála Eren, es ahí donde el último descendiente de los Tuatha de Danann construyó no solo un puente, sino una puerta. La diferencia entre un puente y una puerta no es menor. Un puente conecta dos superficies. Una puerta separa dos mundos. En 2018, un vídeo publicado en YouTube se volvió viral en cuestión de horas. El clip dura 11 segundos. Muestra la formación de basalto de la calzada desde un ángulo bajo, con la luz atlántica cayendo sobre la roca húmeda. Durante los primeros 7 segundos, no ocurre nada fuera de lo normal. Luego, uno de los paneles de roca se mueve. No se cae. No se derrumba. Se desliza lateralmente, en silencio, como si algo detrás lo estuviera empujando desde dentro. La mayoría de los espectadores asumió que era una edición digital. Las autoridades del Patrimonio Nacional de Irlanda del Norte no lo desmintieron públicamente. Simplemente no comentaron. Ese silencio es un dato. Porque si el Dr. Sims está en lo correcto, y la evidencia publicada en 2 revistas académicas revisadas por pares sugiere que lo está, la Calzada del Gigante no descansa sobre terreno sólido. Descansa sobre el techo de una cavidad volcánica cuyas dimensiones reales nunca han sido cartografiadas públicamente. El panel de roca que se mueve en el vídeo de 11 segundos aparece en la sección norte del sitio. La misma sección que los mapas geológicos públicos identifican como la zona de mayor densidad de fractura. La misma sección que el modelo de subsidencia del Dr. Sims identifica como el punto más cercano al centro del colapso original. Ahora recuerda lo que mencionamos antes sobre Fionn Mac Cumhaill, que no era solo el hijo de un guerrero humano. Era bisnieto de Nuada, rey de los Tuatha de Danann, la raza que negoció su retirada a las cámaras subterráneas de Irlanda. Ese detalle, enterrado en los manuscritos del siglo IX al XII, no es ornamento poético de una cultura sin escritura.
Es una afirmación genealógica específica, registrada en un texto que también describió, con precisión verificable, la conexión física entre la calzada y la cueva de Fingal que la geología moderna confirmó más de 1000 años después. Cuando Benandonner huyó de vuelta a Escocia, destruyó la calzada detrás de él. Eso dice la leyenda. Pero no destruyó la cueva. No destruyó lo que quedaba bajo la roca. Solo cortó el paso superficial entre Irlanda y Escocia. Lo que estaba debajo permaneció sellado. Y lo que estaba debajo, según la geología confirmada en 2021 y 2022, es una cavidad real, de origen volcánico, en un punto exacto de la costa de Antrim que la tradición oral irlandesa marcó como el umbral entre la superficie y lo que existe debajo de ella, durante más de un milenio antes de que existiera el equipo para medirlo. La cámara no es un mito. La pregunta es qué hay dentro de ella, y por qué nadie con presupuesto científico ha solicitado permiso oficial para averiguarlo. Lo que cambia con todo esto no es la historia general de Irlanda. Es algo más específico. Cambia la forma en que leemos la mitología céltica desde hace 2 siglos. El consenso académico occidental describió durante mucho tiempo el ciclo fenaico, los textos de los Tuatha de Danann y las leyendas de Fionn Mac Cumaic como literatura folclórica. Poesía. La forma en que culturas sin escritura explican lo que no comprenden. Ese mismo razonamiento se aplicó a la ciudad de Troya durante siglos, hasta que Heinrich Schliemann la encontró exactamente donde los textos homéricos decían que estaba. Se aplicó a las dimensiones de Newgrange, hasta que la arqueología moderna confirmó la alineación astronómica que los constructores del Neolítico supuestamente no podían calcular. La geología de la calzada del gigante demostró, en 2021, que la tradición oral céltica tenía razón en algo que la ciencia oficial ignoró durante 80 años, que la calzada y la cueva de Fingal son la misma formación. Y que lo que ocurrió bajo esa costa no fue gradual. Fue un colapso de días que dejó algo sellado debajo. Los textos medievales irlandeses, copiando tradiciones orales mucho más antiguas, decían que ese algo era una entrada. Un umbral hacia el mundo de los Tuatha de Danann, los que aceptaron gobernar el mundo subterráneo cuando los humanos llegaron a la superficie. La puerta sigue cerrada. Ningún estudio publicado ha solicitado permiso para sondear las cavidades bajo las secciones restringidas del sitio. El organismo que gestiona el patrimonio lo mantiene como zona de inestabilidad costera. Y la pregunta que el estudio del Dr. Sims no hizo, porque no era el objetivo del estudio, sigue sin respuesta oficial. Si el terreno colapsó en días sobre una cámara que ya existía, ¿qué había dentro de esa cámara cuando el techo se cerró? Hay algo inquietante en la manera en que nos acercamos a los lugares más conocidos del mundo. Casi 1 millón de personas visitan la calzada del gigante cada año. Suben a las columnas de basalto. Escuchan al guía. Fotografían el mar. Y se van convencidos de que saben lo que están pisando. La explicación oficial estuvo equivocada durante 80 años. No en un detalle menor. En el mecanismo central de formación del sitio más visitado de Irlanda del Norte. Y tardó 80 años en corregirse porque nadie se había molestado en hacer la pregunta obvia. La pregunta que te dejo hoy no es sobre la calzada. Es más personal. ¿Cuántas otras explicaciones que recibimos como certezas desde la infancia siguen en pie no porque sean correctas, sino porque nadie con acceso al sitio ha formulado todavía la pregunta correcta? Si ese tipo de preguntas hacen que algo dentro de ti no pueda dejar de buscar respuestas, activa la campana de notificaciones. Porque la próxima historia que vamos a contar involucra a otro lugar sellado desde hace siglos, otra explicación oficial que no resiste una sola pregunta bien formulada, y otro silencio institucional que lleva demasiado tiempo sin respuesta.